La depresión. La depresión es una enfermedad que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, está afectando de cada 10 personas, cada seres humanos que existen, 4 están siendo afectados de alguna manera por algún cuadro depresivo. Y tristemente en el 2022, de acuerdo a las estadísticas que ellos están estudiando, dicen que van a ser 5 personas. ¿Qué estamos haciendo con esta enfermedad? No nos damos cuenta. ¿Sí? La depresión es una enfermedad que nos tiene anclados en el pasado, por estar viviendo en el pasado. Entonces es muy importante tener en cuenta esta enfermedad emocional porque está afectando a muchas personas y también está afectando mucho a la juventud. Entonces, para tenerla en cuenta y todo eso lo vamos a ver en los cursos, cómo tratarla, qué ejercicios hacer, no es la importancia de estar en el aquí y en el ahora, ¿vale? Entonces, porque no estamos gestionando bien nuestras emociones. Nuestros chicos, nuestras niñas están sufriendo mucho de ansiedad. Entonces van donde un psicólogo, van donde un psiquiatra, ¿sí? No voy a hablar para nada más de los maravillosos profesionales, pero la solución no está en dar pastillas. La solución está en enseñar a gestionar las emociones, a desarrollar la inteligencia emocional. Todos tenemos inteligencia emocional. No sabemos es gestionarla, desarrollarla, aplicarla. Parte de la gestión de las emociones está el perdón. Debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Y vamos a conocer todo el proceso del perdón, de los 5 pasos que debemos aplicar para perdonarnos y perdonar a la otra, o perdonar a la otra persona, dependiendo de lo que haya ocurrido, sea algo muy fuerte o sea algo simplemente ahí sencillo, pero que nos quedamos enganchados con eso desde el corazón. El dicho que dice que todos lo conocen: perdono pero no olvido. Eso no es perdonar. Perdonar, ¿qué es? Rápidamente, perdonar es que yo recuerdo algo, lo recuerdo desde la memoria porque tenemos buena memoria, pero desde el corazón estoy sano. Entonces no trae esa emoción del pasado, no la trae a nuestro cuerpo, al presente, no la traemos, y si traes otra totalmente distinta, de regocijo, de tranquilidad, de estar en paz. Todo eso lo vamos a aprender. Hablemos un poco de los cursos. Los cursos son muy interesantes porque, como digo, van al punto, son cursos de calidad y son cursos muy eficientes. Vas a ver lo que tienes que ver, por eso son cursos cortos, porque vas a ver lo que tienes que ver en tu vida. Y les recuerden, no es solamente cuestión de acumular información, sino empezar a aplicarla en nuestras vidas. Esos cursos, ¿qué van a incluir? Inicialmente, bueno, los cursos van a ser de 4 clases, de 4 a 6 clases, dependiendo el curso. Rápidamente, van a haber cursos de inteligencia emocional, van a haber cursos de emprendimiento, van a haber cursos de liderazgo, comunicación asertiva, vamos a hacer gimnasia cerebral, inicial y avanzada. Eso lo vamos a manejar en 2 módulos. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal, que es importantísimo. Como les dije también anteriormente, programación neurolingüística para principiantes, intermedio y máster. Vamos a conocer técnicas para cambiar las creencias mentales. Maravilloso. Va a ser muy interesante. Todo lo que tiene que ver, ya lo dije, con lenguaje corporal. Orientación vocacional, va a haber un curso muy especial para adolescentes, todo lo que es proyecto de vida. Poder establecer un propósito, no confundirlo con una meta o con un objetivo, que es muy diferente. Va a haber un taller también muy importante, que es relacionado con mujeres y parejas. ¿Para qué? Para planear los hijos, para planificarlos, planearlos. Yo tengo un maravilloso hijo de 11 años, Samuel,
Él fue planeado un año antes de nacer, desde la parte espiritual, no confundir con ninguna religión, ningún dogma, ninguna doctrina, desde la parte espiritual, desde la parte médica, desde la parte energética, desde la parte nutricional. Todo eso lo vamos a conocer en esos cursos. Va a haber también curso de ventas, curso de liderazgo, curso de ventas y servicio, que es muy importante. Entonces, como les decía, son cursos que van desde 4 clases hasta 6 clases. Son clases virtuales. O sea, adicionalmente, las personas van a tener acceso a una biblioteca virtual, digital, de más de 400 libros espectaculares de todos estos temas que les estoy diciendo, que les estoy comentando. Adicionalmente van a estar en una comunidad de WhatsApp muy poderosa, muy bien estructurada, donde no van a haber memes, no van a haber oraciones, no van a haber cadenas. Es muy bien administrada ese grupo de WhatsApp. Bueno, van a haber varios grupos realmente. Se va a hacer una evaluación, pero no es la evaluación de sacar 3, sacar 5, sacar 10, no. Ese es el sistema absurdo mediocre. Estos cursos no es para sacar una nota, estos cursos son de crecimiento y desarrollo personal. Incoherente sería si yo les colocara una nota. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una retroalimentación. Vamos a colocar un pequeño trabajo, o se van a hacer unas preguntas que vamos a estudiar los 3 maestros que vamos a estar en estos cursos y vamos a dar una retroalimentación y un seguimiento para que las personas, por decisión propia, las personas apliquen ese conocimiento en sus vidas. Nadie va a perder un curso, esto no se trata de perder o ganar, esto se trata de interiorizar. Adicionalmente, las personas que tomen más de 3 cursos van a tener acceso a un aula virtual a nivel Latinoamérica sobre el tema que ellas escojan. De esos temas que les mencioné anteriormente, las personas van a tener derecho a escoger un aula donde entran más de 100 personas. Entonces, muy interesante. No solamente las dicto yo, las dictan otros coaches de Latinoamérica. Certificados, son personas muy profesionales. Adicionalmente van a ver esos mismos cursos, pero tipo podcast. ¿Sí? Con un sonido espectacular, que es el audio, que lo pueden grabar en su celular, llevarlo mientras que van en el transporte público, mientras que van en su carro, mientras que están en el trabajo, mientras que van caminando, mientras que hacen deporte. Esos, los mismos cursos, pero solamente audio. Importantísimo. Y adicionalmente un certificado de asistencia. ¿Listo? Entonces los cursos son maravillosos. Van a ser de mucha transformación, van a ser cursos con mucho compromiso. Yo amo lo que hago, me apasiona lo que hago. Entonces cuando empecé a estructurar esta idea y hablé con Henry Medina y con Lady Anaya, que va a ser la otra persona que va a tratar temas de mujeres y también algunos temas relacionados con los hombres, nos va a enseñar muchas cosas desde la energía. Hablábamos esa parte y decíamos, tenemos que hacer cursos que nos apasionen, que formen, que eduquen, que transformen, que generemos conciencia. Estos cursos no solamente van a estar aquí en Latinoamérica, también vamos a estar en Estados Unidos y vamos a estar en Brasil muy seguramente. Son cursos que van a estar traducidos con subtítulos muy profesionales al inglés, al portugués y al español, sí, solamente a nivel auditivo. ¿Vale? Entonces, pueden tomar desde un curso, 1 curso, 3 cursos o todo el paquete completo, que son los 15 cursos. En la medida que ustedes vayan viendo cómo necesitan avanzar, asimismo van tomando los cursos. Los precios. Los precios de los cursos, importante que ingresen aquí a la página web. Ingresen y van a encontrar toda la información. Son cursos realmente muy, muy económicos. Son cursos maravillosos en todo el sentido de la palabra, no solamente en su contenido, sino en el costo. Más que costo va a ser un valor, una inversión que van a hacer en ustedes. Van a ser cursos asequibles para todas las personas, todas las personas. Van a tener un seguimiento, no solamente haga el curso y ya, y después me presenta la evaluación y pasó, tome el certificado, no, va a haber un seguimiento, vamos a seguir conectados. ¿Listo? Porque vamos a generar comunidad, que es muy importante generar comunidad.
Bueno, viene adicionalmente un tema espectacular, que este tema lo dejé para lo último porque es muy, muy especial y necesito que a partir de este momento me coloquen mucha atención a lo que les voy a comentar. Es el tema de singularidad. ¿Has escuchado sobre el tema de singularidad? ¿Has escuchado cuál es el objetivo principal de la singularidad? Bueno, ¿y qué es la singularidad? La singularidad es la cuarta evolución, es la cuarta revolución. Yo la llamo evolución, pero viene una cuarta revolución. ¿Y de qué trata la singularidad? Es todo lo que está relacionado con inteligencia artificial, nanotecnología, biotecnología y robótica. Son muchas cosas que ya se están dando, que ya están gestionando, que ya están avanzando en el mundo en muchos países, en Europa, inclusive obviamente en Estados Unidos, muy poco en Latinoamérica, pero eso va a impactar de manera muy positiva a todo el mundo. ¿Cuál es el objetivo principal de la singularidad? Que en el año 2045 va a superar la inteligencia humana. Muchísimo. A pesar de todo lo que nos hace falta por saber, por conocer, por interiorizar, la singularidad va a superar la inteligencia humana. Otro impacto grande que va a haber en el mundo es la empleabilidad. Muchos empleos o se van a transformar o se van a acabar. Entonces seguramente más de uno de ustedes debe estar diciendo, uy, no, entonces el índice de desempleo se va a subir aún más. Sí, pero también se va a transformar. Eso a mí me alegra muchísimo, no que suba el índice de desempleo, sino que se acaben tantos trabajos tan repetitivos, donde las personas no están desarrollando su potencial, están desperdiciando de alguna manera su vida laboral, donde están hechos para cosas mucho más importantes, donde no desarrollan la creatividad, donde no desarrollan la imaginación, donde no desarrollan sus habilidades conversacionales. Entonces las personas ahí donde viven frustradas, tristes, con una mente escasa, con ira, con miedos. ¿Ven? Entonces, qué bueno que pase eso. Mucha gente va a decir, uy, no, eso es malo, entonces no debería llegar. Ese es un camino, el otro camino es qué bueno que llegue. Y esas personas que profundicen, que interioricen y que comprendan eso, ya no digan, sí, yo sí sabía que yo estaba hecho para otra cosa mejor que organizar estos papeles, que organizar estas cajas, que estar digitando estos temas, que estar haciendo esto tan repetitivo todos los días. Debemos saber de estos temas de inteligencia emocional, de robótica, de nanotecnología, de biotecnología. No significa que tengamos que profundizar, pues si profundizamos, queremos profundizar, lo hacemos, pero al menos saber lo básico, porque eso es un hecho, eso es algo que ya está, es un hecho, eso ya es algo fáctico, eso ya, no, pueden hacer muchas protestas, pueden hacer todo lo que quieran, pero es algo que se va a dar. Pueden decir todo lo que quieran, pero es algo que se va y que se debe dar. El cerebro comete muchos errores, muchos errores. Y la inteligencia artificial y todas estas tecnologías va a hacer que el cerebro cometa muchos menos errores. Entonces vamos a tomar mejores decisiones. Nos vamos a sentir muchísimo mejor. ¿Sí? Otro tema que va a mejorar mucho la singularidad es lo de las enfermedades. Prácticamente no va a haber enfermedades. El cáncer se va a acabar. ¿Vale? Muy importantes estos temas. Entonces yo les digo, esto respecto a sus hijos, ¿qué están haciendo ustedes para educar, para formar a sus hijos de mejor manera? ¿Con las creencias del siglo pasado? ¿Cómo ustedes están pensando? ¿Lo más inteligente que puede hacer un papá o una mamá? ¿O los dos? ¿O independientes? Lo que más inteligente puede hacer es llevar a sus hijos a que piensen de otra manera. Hay que dejarlos ser y que investiguen, que indaguen, que se hagan preguntas, que hagan preguntas y resolvérselas. Puede ser no en la inmediatez, pero sí con el tiempo. Hay preguntas que son, digámoslo así, avanzadas, que necesitan tiempo para que interioricen y para que profundicen y para que comprendan. Pero nuestros hijos no pueden seguir siendo educados con las creencias limitantes del siglo pasado y de mucho antes. Todo eso tiene que avanzar, esa es parte de la evolución. Seríamos nosotros muy poco inteligentes si permitimos que nuestros hijos en 10, 12, 15 años, cuando sean profesionales o cuando sean padres o madres, sigan
repitiendo el mismo ciclo de mediocridad y cometiendo los mismos errores que cometimos nosotros. Es parte de nuestra responsabilidad guiarlos, orientarlos para que desarrollen esas habilidades. Y todos estos cursos están diseñados precisamente para eso, para que avancen desde la mente, para que desarrollen habilidades no solo mentales, sino también corporales, de conciencia, por todos esos cambios que vienen. Es una responsabilidad muy grande, por eso son cursos al punto, con calidad y eficientes. ¿Listo? Si tienes alguna pregunta, algún comentario, algún inconveniente, pues lo escribes aquí en las redes sociales. Aquí aparecen otras 2 redes sociales. La escribes y yo con mucho gusto les voy a responder. O Henry o Lady les van a responder con muchísimo gusto. ¿Qué no vamos a entregar? Nosotros no vamos a entregar fórmulas mágicas. Nosotros no vamos a entregar cosas que al siguiente día ya las personas van a ser perfectas o van a conseguir resultados a la inmediatez. Porque la inmediatez conlleva mediocridad. Sí se pueden ver cambios, pequeños cambios, iniciar cambios. No es que se hagan los cambios al 100%. Inician cambios, pueden cambios incluso en minutos. Pero eso es un proceso. No vamos a entregar esas fórmulas mágicas, no existen. ¿Sí? No vamos a vender humo, no vamos a vender cosas que no sean reales, que no funcionan. Por eso siempre en los cursos vamos a ofrecer seguimiento, acompañamiento. No hay fórmulas secretas, no existen. Sí, la fórmula secreta, si quieren saber de una vez una fórmula secreta, es gestión emocional y sean poderosos con su palabra. Cuiden su palabra, cuiden su lenguaje, cuiden su comunicación, sean conscientes. Aprendan a ver más con los ojos de la mente que con estos ojos maravillosos físicos. ¿Listo? Entonces es lo que nos vamos a entregar. Que todo esté 100% comprobado científicamente, no. Nosotros sabemos que eso no existe. Pero sí se ven resultados. Sí van a haber alguna metodología, van a haber unos procesos, va a haber análisis, obviamente, muy importante. Y todo esto, la idea es que ustedes investiguen y miren. Van a haber unos videos promocionales de cada uno de los temas que que vamos a ir compartiendo y mostrando en las redes sociales. No solamente miren eso, sino investiguen, vayan a otras fuentes, indaguen, hablen con psicólogos. En internet ustedes saben que encuentran de todo en las redes sociales. Bueno, todo esto, lo más importante no es que yo quiero convencerlos, no es la idea, mi idea no es convencerlos que me digan sí o que me digan no. La idea es que indaguen, que avancen, que profundicen. Eso es para mí lo más importante y que se den cuenta a través de ese avance, se den cuenta que sí son temas que van a servir en la vida. ¿Sí? No vivir desde la ansiedad, recuerden, ¿sí? Desde el yo quiero, desde el yo necesito, desde el que voy a hacer. No, pero sí hay que empezar a formar el futuro, nuestro futuro, desde el presente, desde el aquí y desde el ahora. ¿Vale? Esto no van a ser clases de rebeldía, no vamos en contra absolutamente de nadie, de ningún dogma, de ninguna doctrina, de ninguna religión, de ningún Dios. Nosotros lo único que vamos a hacer es entregar de manera responsable, al punto, de manera comprometida y de manera eficiente, vamos a entregar vamos a entregar herramientas para que las personas desarrollen habilidades junto a un acompañamiento y frente a un seguimiento. Vamos a generar comunidad. Eso es lo más importante de estos cursos. Conocimiento, capacitación y sabiduría del siglo XXI. Eso es algo que nos va a regir, que es donde nos vamos a organizar y vamos a hacer las cosas bien hechas desde el conocimiento, la capacitación y sabiduría del siglo XXI. Vamos a generar muchísima conciencia. Entonces van a estar las redes WhatsApp, va a estar Facebook y va a estar Instagram inicialmente. Seguramente después vamos a ir a Twitter y seguramente después vamos a ir a LinkedIn. ¿Vale? Pero inicialmente vamos a tener 3 redes. Pregunten, indaguen en lo que yo les pueda aportar, en lo que yo les pueda colaborar, con muchísimo gusto. Les habló Jaime Santa, coach certificado, generando conciencia. Nos vemos más adelante, que estén muy bien, les deseo lo mejor. Hasta luego.